la gracia del Señor. Me gustaría a la luz de esta palabra, gracia, ir a un verso precioso en su palabra que claramente nos dice, podemos ver en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Vemos que a través de su gracia, de un favor inmerecido, hemos recibido salvación. Y esto por medio de la fe, algo que no es de nosotros, sino que es don de Dios. Tenemos que ver que cuando nos referimos a gracia, estamos recibiendo algo como un regalo. Y este es un regalo que no necesariamente nos merecemos. Sabemos que esto podemos haberlo escuchado, podemos haberlo leído anteriormente, pero lo precioso de poder ir a esta palabra y verla más a detalle es reconocer algo. Si este es un regalo que nos es dado, qué interesante poder ver y reflexionar qué estamos haciendo con ese regalo. Yo creo que si nos ponemos a pensar sobre recibir un regalo, a la mayoría de las personas les agrada hacerlo. Y es muy probable que al recibir un regalo lo tomemos como que lo merecemos. Consideremos realmente yo merezco recibirlo. Y puede estar el otro extremo donde consideremos no quererlo porque no lo merecemos. A la luz de la gracia podemos estar haciendo estas dos cosas, estos dos extremos. Una gente recibiéndolo como que lo merece, lo da por sentado, soy una buena persona, yo no he pecado realmente, esto lo merezco. Y luego está el otro extremo de soy demasiado pecador, lo que he hecho no tiene perdón, no lo merezco. Si ven, estos son extremos y ninguno de los dos es el correcto. Este es un regalo que ha sido otorgado sin que lo merezcamos. Y podremos valorarlo como tal hasta que comprendamos eso. Si yo siento que soy una buena persona y realmente pecado, no, yo no peco. O pecador como tal, eso aplica para otros. Recordemos que a la luz de su palabra, claramente se nos dice que todos hemos pecado y todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. O sea que nuestra condición apartada del Señor es de pecado. Ahora, también recordemos que siendo este un favor inmerecido, no importa lo que hayamos hecho. Si venimos a Él y recibimos este regalo, podemos recibir como tal algo que se nos está otorgando no porque nos lo merecemos, no por lo bueno que hemos hecho. Entonces, es importante y es liberador tener presente esto y saber que a la luz de su palabra podemos ver en Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces es importante reconocer que somos pecadores, pero que no hay un pecado tan grande que impida que podamos como tal alcanzar esta salvación. Si confesamos nuestro pecado, si reconocemos al Señor como nuestro Señor y Salvador, tenemos la certeza que, como dice su palabra acá, Él es fiel y justo. Él lo es para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Esto es maravilloso. Ahora, una vez que podemos venir y decir, recibimos este regalo,
por la obra que el Señor hace por nosotros, porque hemos confesado nuestro pecado, porque Él es fiel y justo y responde. Podemos entender cómo el salmista en el Salmo 32 dice algo tan precioso y se goza en esta palabra. Si ven, dice Salmo 32, verso 1 al 2, y luego vamos a pasar al 5. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Si vemos, está diciendo doblemente bendecido aquel que su transgresión fue perdonada, su pecado fue cubierto, Jehová no culpa de pecado, de iniquidad, pero dice algo muy importante, en cuyo espíritu no hay engaño. ¿A consecuencia de qué viene esto? De que puede presentarse ante el Señor porque ha declarado su pecado, ha reconocido que es pecador y ha podido presentarse, como dice el verso 5 y al final de lo que podemos ver en pantalla, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y qué dice? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Este Salmo 32 se hace referencia que está de la mano con el Salmo 50, 51, donde el salmista también está reconociendo su condición de pecado, porque cayó en adulterio y luego cometió el pecado de llevar a alguien a la muerte. Y nosotros vemos de que él pudo reconocer que si declaraba su pecado, no lo encubría, lo confesaba ante el Señor era fiel y justo para perdonar. Y por ello podía expresar estas palabras, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Se consideraba dentro de esos bienaventurados. ¿Nos consideramos nosotros hoy, en este día, como esos bienaventurados que hemos recibido ese perdón? ¿Hemos confesado, hemos declarado nuestro pecado ante el Señor? Reconociendo que cometemos faltas, pero podemos ir a Él y Él es fiel y justo para perdonarnos. Hagámonos esta pregunta porque muchas veces la asumimos la respuesta y es importante reflexionar en esto a la luz de su palabra. Nosotros deberíamos de poder gozarnos como el salmista lo hace y realmente reconocer, si yo me he presentado ante el Señor, yo puedo gozarme en esta verdad. Ahora, en este mismo salmo, unos versos más adelante, dice este verso, el verso 8, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Miren que a la luz de esta palabra, esta es palabra del Señor. El salmista viene y hace referencia que esta es palabra que Dios le da a él. Dios le da a esa persona que ha perdonado, que ha sido perdonada de su transgresión. Y el Señor dice, te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar. Si ven lo que viene como producto o lo que viene siguiendo a poder aceptar que somos perdonados, que hemos sido liberados de nuestro pecado, es poder comprender que el Señor está ahí para hacernos entender y para enseñarnos. Y esto es algo precioso, porque si Él está tomando el tiempo de hacernos entender y de enseñarnos, vamos a ir más a detalle un poquito en esa primera parte del verso. ¿Para qué es una enseñanza? La enseñanza es para ponerla en práctica. En otras palabras, Él está tomando el tiempo de enseñarnos. ¿Qué estamos haciendo con lo que estamos recibiendo de parte de Él? Si esa enseñanza no la ponemos en práctica, puede ser que como tal
está quedando en vano lo que Él está enseñándonos. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿lo estoy haciendo? ¿Estoy poniendo lo que estoy aprendiendo del Señor en práctica? ¿Qué estoy practicando? Hasta aún eso es interesante hacer una pausa y preguntárnoslo. ¿Qué estoy practicando? Y miren que venía a mi mente una experiencia, es una realidad que con aplicar uno puede aprender mejor lo enseñado. Esa es una realidad. Yo tuve una experiencia adolescente, me inscribí para el grupo de básquetbol. Por mi altura, pues el entrenador, me acuerdo que con brazos abiertos me recibió, ¿verdad? Soy alta, dicho, bien, aquí tenemos una persona que por sus características nos va a ayudar en el equipo, ¿verdad? Por sus características físicas. Ahora, ¿qué ocurrió? Yo fui las primeras veces a práctica y luego dejé de ir y no continué practicando el baloncesto. Cuando me enteré que el equipo iba a ir a San Pedro a jugar un campeonato, yo dije, yo quiero ir a San Pedro. ¿Qué tengo que hacer? Fui a hablar con el entrenador y el entrenador me dijo, bueno, pero usted no ha venido a las prácticas. Y yo, pero entrenador, usted ya me había aceptado, ¿verdad? En su equipo. Él aceptó que fuera como parte del equipo a esta competencia. Y me llevé una experiencia que a la fecha la recuerdo y por eso la estoy compartiendo con ustedes. En el primer partido me tocó pelear una pelota con una persona que en altura medía la mitad de lo que yo medía. Estaba como garantizado que yo iba a poder ganar esa pelea de pelota, pero no sabía qué hacer porque no había practicado. Entonces el árbitro se pone, lanza la bola, yo me quedo parada viendo a todos lados como, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Qué hay que hacer acá? La persona con la que estoy llevando a cabo esto, ¿verdad? O el árbitro está en medio de nosotros dos, le ha pegado a la pelota y dado que su estatura era menor que la mía, la pelota me pegó en la frente a mí. O sea, así de pequeña era la persona, o sea, así de fácil estaba que yo pudiera tomar ese balón, pero no sabía qué hacer. Aún cuando la pelota me pegó en la frente, yo me quedé viendo al árbitro como diciendo, óigame, esto es falta, ¿verdad? O sea, me acaba de pegar una pelota. El árbitro solo me quedó viendo con una cara como, no tiene ni idea qué está haciendo acá. Cuando ocurrió esto, después el entrenador habló conmigo, me explicó. Para mí fue sumamente vergonzoso. Terminé participando después en algunos de los partidos, pero quedó de experiencia de que yo quise venir y hacer algo que no había practicado. Y pasé por una vergüenza. Ahora, si uno se somete a un proceso para que sea enseñado, el propósito debe ser llevar a la práctica esto que se está aprendiendo. El Señor, a la luz de este verso en Salmo 32:8, nos dice, te haré entender, te enseñaré el camino. Él lo está haciendo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros de nuestra parte? Ponerlo en práctica. Cuando uno pone en práctica algo, lo ejerce continua o habitualmente. Eso es interesante, ¿verdad? Eso es practicar. Lo estoy ejerciendo de manera continua, habitual. Se está volviendo hasta un hábito. En las ramas de los deportes y de las artes en instrumentos, se usa mucho esto a nivel de que llega a desarrollarse tal grado de experiencia y la persona se llega a sentir tan como acostumbrada a hacer esa acción que ya fluye aún sin pensarlo. Fluye sin pensarlo. Otra definición dice ensayar, entrenar algo que se ha aprendido o conocimiento que se ha adquirido para perfeccionarlo. Si ven, va de la mano con eso. O sea, hay una decisión de ensayar, de entrenar, de venir
entrenarse en aquello que se ha aprendido, en aquel conocimiento que se ha adquirido. ¿Con qué propósito? ¿Seguirlo haciendo igual? No, irlo perfeccionando, cada vez haciéndolo mejor. O sea que la primera vez puede no salir bien, la segunda puede salir mejor. Es probable que a la 40 ya vaya bien por el buen camino. Esto estoy diciendo números al azar. Lo que quiero decir es que es un proceso donde requiere invertir tiempo y conscientemente, continuamente, estarlo practicando. Y aquí es donde quiero hacer una pausa y decir, ¿qué estamos practicando? Y miren, este verso me llamó mucho la atención. Lo voy a mostrar ahorita en pantalla. Primera de Juan 3:9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Algo bello de este verso es que decir, bueno, algo importante, no deberíamos de estar practicando el pecado. Deberíamos de estar practicando aquello para lo cual la vida de Dios está ya en nosotros, para lo cual Él ya nos está enseñando. La simiente de Dios permanece en Él, quiere decir que la vida de Dios está en nosotros. Entonces, no deberíamos de practicar el pecado. Si ven, aquí podríamos decir, pero es imposible no pecar. Es cierto, estamos expuestos en nuestra condición humana a pecar. Pero una cosa es pecar, otra cosa es practicar el pecado. Practicar es que yo tomo la decisión consciente de estarlo ejerciendo continuamente. Se vuelve mi hábito. No puedo dejar ese hábito. No puedo dejar esa manera de hacer las cosas, aun cuando sé que no le agrada a Dios. No lo estoy poniendo y hasta me estoy perfeccionando en ello si lo sigo practicando. Si yo he confesado mi pecado, debe de haber arrepentimiento a mí que me lleve a apartarme del pecado. Y si voy a estar haciendo algo, es poniendo en práctica lo que estoy aprendiendo de parte del Señor para ir en su camino. Y si estoy practicando lo que el Señor me enseña, me estoy perfeccionando conforme a lo que el Señor ha diseñado. Entonces, es importante que nos aseguremos de estar poniendo en práctica lo que aprendemos por parte del Señor y no estar poniendo en práctica el pecado. Tomemos una pausa y reflexionemos si hay algo en nuestras vidas que estemos practicando, haciendo de manera continua, habitual, que sabemos que no le agrada al Señor. Y tomemos un espacio para poder arrepentirnos de ello, confesarle al Señor y recibir su perdón, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de ello. Ahora, para ir terminando, si volvemos a su palabra, en ese mismo Salmo 32, verso 8, la última parte, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y su última porción, sobre ti fijaré mis ojos. Miren qué bello esto. Sus ojos fijados en nosotros. Esta acción, cuando los ojos se fijan en un lugar, denota atención, denota que nos importa aquello sobre lo cual estamos prestando atención, denota cuidado. Si ustedes ven, normalmente si nosotros nos estamos fijando en algo, nosotros nos estamos percatando. A mí se me venía, por ejemplo, cuando he ayudado a cuidar a mis sobrinos en algo, los he llevado conmigo a hacer algo, normalmente yo estoy pendiente. Y yo veo, estoy pendiente qué están haciendo, dónde están. Con la mirada les puedo decir, no, así, hasta solo el sí, ¿verdad? Luego, solo con el hecho de verlos, es una afirmación, aquí estoy aquí. Esto es algo que el Señor está prometiendo para nosotros. Te voy a hacer entender, te voy a enseñar el camino y no me apartaré de ti. Mis ojos estarán fijos en ti.
Y lo bello es que cuando esa mirada de amor está fija en uno, uno realmente puede o debería de voltear y encontrarse con esos ojos de amor y dejarse guiar por ellos. Que puedan usarnos, va bien, no va bien, ¿verdad? Es por acá, no es por ahí. Atentos. Él lo está haciendo, Él se está tomando el tiempo de hacerlo. Deleitémonos en ello, deleitémonos en ello. Si lo hacemos, podremos, a la luz de su palabra, entender cómo el salmista se regocijaba en este salmo que vimos del Salmo 32, estos versos, y luego a la luz de esta palabra quiero cerrar en 1 Corintios 15:10. Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado, dice, más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Miren qué bello reconocer esto. Es por la gracia de Dios que soy lo que soy. Y nosotros podemos decir, esta persona alcanzó tanto, pudo ser un instrumento tan útil en las manos del Señor, tanta gente fue bendecida a través de él. Nosotros podemos llegar a ser tanto para la honra y gloria del Señor. Y será solamente por su gracia con nosotros, por reconociendo y recibiendo ese regalo, ese favor inmerecido, podremos como tal recibir su enseñanza y asimismo asegurar que su mirada está sobre nosotros. Y esto nos llevará a poder poner en práctica esta enseñanza a la cual Él nos ha guiado, ¿verdad? Y poder llevar realmente su gracia a ponerla en acción en nuestras vidas. Y llegar a ser todo aquello que Él ha pensado y ha planeado que seamos. Que el Señor les bendiga.